A la hora de escoger la alimentación más adecuada para nuestros pequeños, es conveniente conocer las diferentes necesidades nutricionales dependiendo de la etapa del crecimiento en la que el infante se encuentre. Los niños en edad preescolar, que corresponde a la edad de 3 a 5 años, se caracterizan generalmente por ser individuos muy activos, tanto física como intelectualmente, ya que disponen de muchos más recursos para el movimiento que cuando eran bebés. Pero también se encuentran en una etapa de gran absorción de conocimientos en las que el avance de su capacidad de comunicación es la clave. Por otra parte, durante estos años, los niños pasan por una etapa en la que su interés por los nuevos alimentos se ve mermado, aumentando el rechazo a incorporar estos alimentos en su dieta. Es por ello que hoy hablaremos de la nutrición en la edad preescolar. Un tema muy interesante esta mañana, tal y como lo escuchábamos en la nota introductoria. Tenemos vía Zoom a la nutricionista Claudia Lizardo. Vamos a hablar precisamente de lo útil, eficaz y beneficioso que es la buena y correcta alimentación en los niños en edad de preescolar. Doctora, es un gusto que nos acompañe esta mañana aquí en Hola Honduras y por supuesto hablando de un tema muy interesante como es la nutrición en nuestros pequeños. Así es, Alejandra, buenos días. A usted y a todo el que nos está viendo, es un tema muy importante, la alimentación de edad preescolar, porque sobre todo en esta etapa los niños están en un crecimiento tanto físico como intelectual y es de suma importancia que nuestros papás, mamás estemos pendientes de qué es lo que les vamos a dar de alimentación a nuestros hijos. Vamos a partir qué es la nutrición adecuada para que la población pueda entenderlo, porque cuando nos referimos a nutrición pensamos que es que el niño tiene que estar de alguna manera rellenito, gordito, y ese es el sinónimo de que un niño está sano específicamente y probablemente no es eso, doctora. La alimentación correcta, ¿a qué edad y sobre todo en la preescolar, cuál debería ser? Partamos desde ese punto. Así es, Alejandra, tenemos ese pensamiento errado que si un niño está gordito, está nutrido, y si un niño está delgadito es porque tiene algún problema de nutrición. Y primero, antes de evaluar eso, pues lo más importante es ir donde un médico que se evalúe su condición física antes de tomar ese juicio, ¿verdad? Y en segundo lugar, lo que usted decía, una alimentación debe ser variada, debe ser saludable y debe ser balanceada. Eso debe ser lo primordial. Cuando hablamos de balanceada es porque debe de tener todos los grupos de los alimentos. Estamos hablando de proteínas, de carbohidratos, de grasas buenas y sobre todo en esta etapa preescolar, que todos los días los niños deben de consumir sus frutas y vegetales. Eso es un punto muy importante, que a veces los papás me dicen, el niño comía vegetales y frutas hasta el primer año, segundo año. ¿Y qué pasa? Después de estos años, los niños empiezan a dejar este tipo de alimentos porque empezamos a introducir alimentos altos en azúcares y altos en grasas saturadas. Entonces, claro, un niño cuando ya empieza a comer un vegetal ya no siente el mismo sabor que siente con algo que está frito o con algo que está muy con exceso de azúcar. Hay algo que llama poderosamente la atención y es que obviamente los niños se han tenido que adaptar al escenario actual que vivimos de la pandemia del COVID-19 sobre 2 años aquí en el país y sobre 3 en otras regiones del mundo. Hablamos de Wuhan, Europa y Estados Unidos. Pero específicamente en Honduras estamos hablando de sobre ya casi 2 años y obviamente muchos de ellos han estado en casa con tareas y educación virtual. De alguna manera no tienen el ejercicio y la actividad que tenían dentro de las aulas y también en el área de recreo, donde se debería tener inclusive la mayor atención con la alimentación, pues precisamente están en casa y están con la mayor atención de los padres. Es cuando hemos visto también ese escenario complejo de la alimentación, porque probablemente en ocasiones se le da lo que popularmente nosotros conocemos más, la chuchería, que alimentos ricos en proteínas y también con todos sus nutrientes, doctora. Completamente de acuerdo, Alejandra, en esta etapa en la cual nos encontramos. Los niños que pasan durante su casa tienen mayor ansiedad por comer, por el hecho de que tienen menos actividad física. ¿Y qué pasa? En casa pues tienen la oportunidad con mayor facilidad de tomar todo tipo de alimentos. Entonces, como padres tenemos que tener la responsabilidad de qué alimentos les vamos a tener a nuestros hijos en casa. Si un niño está consumiendo churros, un exceso de jugos artificiales,
de quién es la responsabilidad, es del padre de quien compra la comida, ¿verdad? Entonces, en estos casos, yo le diría a los padres mantener tipos de meriendas que sean saludables para nuestros hijos. En este caso estamos hablando de frutas, algún tipo de palomitas que sea sin mantequilla amarilla, yogur, alimentos que yo sé que como padres sabemos que son prioridad para nuestros hijos, que sabemos que son nutritivos. Y por otro lado, al estar tanto tiempo de casa y tener menos actividad física, pues también requieren disminuyen los requerimientos calóricos de los niños. Entonces, tomar esto en cuenta al momento de la cantidad de alimento que le vamos a dar a nuestros hijos, y sobre todo también que disminuyan el tiempo que pasan de por sí ya pasan sentados en sus clases, entonces disminuir el tiempo que pasan en celulares, televisores, tablets, y mantenerlos un poco más activos. Eso también les va a ayudar a mantener una mejor condición física. 3182-4375 es nuestro número de WhatsApp. Si usted tiene algún interrogante y quiere hacer en este momento, con todo el gusto del mundo vamos a estar respondiendo con la experta, la doctora Claudia Lizardo, quien es nutricionista, así que envíe sus interrogantes 3182-4375. Ahí está apareciendo rotulado nuestro número de WhatsApp. Hay algo que me llama la atención, doctora, también, y es el hecho de cómo enseñarle a nuestros hijos que la alimentación es primordial y que es útil para ellos, por el contexto de que muchos de ellos probablemente han estado alimentándose no de la manera correcta, y en esta entrevista que estamos haciendo ahorita dice la madre, bueno, a partir de hoy voy a tomar los consejos de la doctora, voy a empezar a darle alimentos realmente que pueden ser nutritivos para ellos. ¿Cómo le podemos enseñar después de que ha pasado precisamente un periodo donde no han estado comiendo de la manera correcta y saludable, y probablemente hemos estado abusando más de las golosinas y de las gaseosas con ellos? Sí, Alejandra. En primer lugar, los niños son imitadores por excelencia, entonces ese es el primer punto. Si queremos que nuestros hijos coman más saludables, tenemos que empezar a darles el ejemplo, y nosotros como padres o dentro de la familia, todos comenzar a comer de una forma más saludable. Es el primer punto. Segundo, no comprar lo que no queremos que nuestros hijos coman. Y tercer punto, yo creo que más importante, es ofrecer todos los días, aun cuando el niño no lo quiera, algún tipo de alimento que queramos introducir. En este caso, si son vegetales, que quizás sea un poquito lo más complicado, entonces el primer punto es ofrecérselos a nuestros hijos. Que todos los días ellos, en sus tiempos de comida, ya sea almuerzo, cena, en cualquiera de los tiempos de comida, pero al menos comenzar con un vegetal en cada tiempo de comida, que el niño se acostumbre a que dentro de su alimentación hay siempre vegetales, hay siempre frutas. Eso es muy importante. Interesante. ¿Qué alimentos debemos de evitar, doctora, a la hora de poder hacer o realizar nuestras comidas? Hablamos de que nosotros los adultos pues tenemos de alguna manera 3 tiempos ya fijos y que son fuertes, pero en el tema de los niños obviamente se vuelve un poco más complejo, porque ellos comen inclusive entre comidas, como popularmente le conocemos. No sé si ese es el término correcto, usted es la experta, pero obviamente tienen meriendas, tienen otros alimentos, o ellos pues no solo comen 3 veces al día, sino que podríamos decir que hasta más. ¿Cómo podemos evitar, o qué alimentos son los que debemos de evitar precisamente al momento de realizar estos alimentos para los niños específicamente? Ok, como para comenzar, no hay alimentos malos. Lo que sí existe puede ser un exceso de ciertos alimentos que no son lo mejor para nosotros, hablando de adultos y de niños. En este caso, este tipo de alimentos que tenemos que evitar un exceso son alimentos que sean con grasas saturadas, alimentos fritos, alimentos con un exceso de azúcar añadida, y las harinas refinadas, que también en nuestro medio puede ser un problema. Estamos hablando de tortillas de harina, estamos hablando de tortillas de maíz, cereales procesados, pan, galletas, gaseosas, jugos artificiales, jugos naturales con un exceso de azúcar. Entonces, no es que ninguno de estos alimentos nunca un niño los va a probar. El gran problema es el exceso con el que se los estamos dando, y que no incluimos otro tipo de alimentos que sí deben estar dentro de su dieta diaria. Estoy hablando de proteínas. El caso puede ser proteína animal, puede ser proteína vegetal, carbohidratos, pero carbohidratos que sean
complejos que sean sanos. Estoy hablando de arroz, papa, avena, yuca, camote, pastas, pero siempre está pendiente, por lo que hablábamos de ese exceso con el que los niños están quizás comiendo en estos momentos, siempre estar pendiente de las opciones que les vamos a dar a nuestros hijos. ¿Cuál sería el punto específico para todas aquellas madres que nos están viendo y escuchando, sobre todo a esta hora más de casa, están muy atentas a este tema y qué es lo primordial que debemos de darle o de seguir partiendo de este tema, doctora, para los niños precisamente en preescolar, usted como experta? ¿Qué es lo primero como padres que debemos hacer para poder controlar su alimentación, para que este niño no padezca ni de obesidad ni también bajar de peso, ¿verdad? Porque es importante mantenernos en un balance ambos para los niños porque están en etapa de crecimiento. Es un conjunto de cositas que tenemos que hacer para evitar la obesidad y el sobrepeso en niños. En estos casos tenemos que tratar de que los niños consuman una alimentación variada. Cuando digo variada es de todos los días tratar de que coman de forma diferente, ¿verdad? No quedarnos que porque al niño solo le gustan ciertas cositas, entonces solo esas les vamos a dar, sino que tratar de ir introduciendo poco a poco con paciencia cada día ciertos alimentos, dependiendo de lo que queramos darles, pero tener esa paciencia y esa creatividad de darles de diferentes formas. Puede ser que a un niño no le guste algún vegetal al vapor o cocido, pero puede ser que sí le gusta crudo, en una ensalada. Entonces, esa es la forma, ¿verdad? Puede ser que no le gusta el huevo por sí solo, pero puede ser que combinado con tomate o algún tipo de vegetal sí le gusta. Entonces, es variar y tratar de que ellos tengan una alimentación variada y no solo quedarnos con lo poquito que le puede estar gustando al niño. ¿Qué representa la mala alimentación ya para ir cerrando, doctora, en un niño? Estamos hablando de a futuro o a mediado y largo plazo. ¿Qué representa una mala alimentación en su salud? ¿Afectaría su crecimiento? ¿Afectaría, pues, de alguna manera su rendimiento también dentro de las instituciones? Hablamos de las escuelas, colegios e inclusive en algunos casos por esa misma secuela en las universidades. Directamente, ¿cómo afectaría o cómo afecta a un niño en área de preescolar o en edad de preescolar una mala alimentación? Una mala alimentación en esta etapa de los niños de forma inmediata puede representar un problema en su crecimiento físico y por ende también un problema en su rendimiento intelectual. Pero a largo plazo también puede representar el surgimiento de ciertas enfermedades que antes creíamos solo en adultos y que hoy en día lo vemos muy comúnmente en niños. Estamos hablando de enfermedades metabólicas, hablando de resistencia a la insulina, diabetes, hígado graso, padecimientos como que tengan altos niveles de triglicéridos. Entonces sí, actuamos en el momento correcto, cuando los niños aún están en esa etapa que ellos aprenden y que lo que aprenden se les va a quedar para toda la vida. Es primordial enseñarles a comer de una forma sana, variada, saludable, en el que ellos coman de todo. No es que nunca van a comer algo que contenga azúcar o algo que sea frito, pero que eso sea el mínimo en su alimentación, que eso no sea el diario común, porque lo que hacemos todos los días es lo que va a tener un impacto en nuestra vida, ya sea de forma inmediata o para prevención de enfermedades en el futuro. Vamos a cerrar pidiéndole su valoración final, doctora, respecto a este tema. ¿Qué consejo específico le podría dar a las madres de familia a esta hora de la mañana? Empezar inmediatamente, no dejar esto como simplemente el querer que nuestros hijos tengan una buena alimentación, sino actuar día a día, teniendo paciencia, constancia, que es lo más importante, y sobre todo dando el ejemplo. Queremos que nuestros hijos sean niños inteligentes, que crezcan bien, que crezcan sanos, y para eso es primordial llevar una alimentación sana y variada. Y si no lo hacemos en el momento, no habrá un después, o sea, tenemos que actuar ya. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar? Sus redes sociales, su número de teléfono y dónde está ubicada para aquellas personas que están interesadas en poder contactarse con usted. Así es, estoy ubicada en Clínicas Médicas El Prado, teléfono 22 32 58 51 y próximamente pues estamos prontos a inaugurar un nuevo local que será en Plaza Muya Premier, así que les esperamos.
Muchísimas gracias a la nutricionista Claudia Lizardo por este espacio. Usted ya escuchó, a tomar todas las recomendaciones del caso, sobre todo si es madre de familia y está con un niño o tiene bebés o niños en edad de preescolar. Es importante y fundamental y útil la alimentación correcta. Gracias, doctora. A usted, Alejandra, gracias por la oportunidad. Gracias de nuevamente a la doctora Claudia Lizardo, nutricionista, y aparecían rotulados pues sus números y también su clínica para que usted pueda contactar. Nos despedimos por hoy. Queda con ustedes Café Caliente. Bendiciones. Agradecemos el favor de su atención. Nos vemos mañana en punto de las 6:45 con más información aquí en Hola Honduras.